Vamos a ver cuando sale cuáles van a ser los cambios más principales. Y bueno, lo más importante es saber cuándo va a salir, porque hemos oído que iba a salir aproximadamente a mediados del 2023 y no recuerdo exactamente dónde, no sé si fue en este artículo donde vi que pretendían que fuera en mayo. 15 de mayo update. Dice, hemos comprobado que las últimas noticias y estas que siempre digo fugas, cuando se sale la información, bueno, dice que bueno, que todo está aquí, del 15 de mayo, que fue hace 2 días. Tenemos las últimas noticias aquí. Vamos a ver esto. Dice, alguien dijo nuevas banderas. Creo que tiene algo que ver con nuevas banderas incluidas en el juego. ¿Qué más nos pone por aquí? Esto es el stream, que me parece que fue el 5 o 6 de mayo. 5 de mayo creo que fue. Y estuvieron hablando de todas las novedades, de los desarrolladores. Si no lo habéis visto y entendéis inglés, os aconsejo que lo veáis. Yo vi también, me parece que fue... Este hombre, me parece que fue... No me acuerdo mismo quién fue. Sí, el hermano de Lolito creo que fue. El que hizo... Porque juega y sabe bastante sobre este juego y ha hecho muchísimos gameplays y tal. Y estuvo hablando sobre el vídeo, también está muy interesante. Estas son las banderas. Dice, en honor a... vamos a añadir estas banderas crafteables en el alfa 21. Que es otra chorrada, pero bueno, una que a mí me parece cool, ¿no? Que vayan añadiendo estas cositas. Para que puedas hacer una banderita, pum, y ponerla en tu base. Luego más allá tenemos... testing phase... O sea, también he oído por ahí que han comentado cosas y expectativas para el 2022 aquí, en este vídeo. Vamos a... If you know where you can cut the whole thing in the link above. Alternatively, if you would prefer to watch, consider copy instead of... Porque estamos aquí. Este es el que nos interesa ahora. Vamos a ver este que es el Alpha 21. Un poquito por This is every single feature coming in 7 days to die Alpha 21 that we know of. And I probably missed something, to be honest, but let's just get into it. First up, learn by reading. Esto es lo de las habilidades que van cambiando. Depende de lo que tú vas leyendo y tal. Esto va a cambiar totalmente. Crafting quality will no longer be governed by perks like la experiencia, básicamente. Pummel Pete or Miner 69er, and perks and recipes are no longer necessary to learn how to craft. Vamos, que no necesitamos ni perks para desbloquear recetas. Solo necesitamos, por ejemplo, los libros para tachar mods a tu arma. Now there will be 23 crafting skills as seen on screen, all governed by a specific crafting magazine that you can... No entiendo muy bien esto cómo va. Supongo que cuanto más reparas, más sube. Cuanto más das con la espada, más sube. Me imagino que esto es la imagen, ¿vale? Los vehículos igual, todo. Find out in the world. If you want to craft everything at every level, you would have to find thousands of these skill books. One exception to this rule, however, is modifications for weapons, tools, vehicles and armor. Mods will still have schematics you can find throughout the world. As you can probably tell, reading a crafting book will raise your skill with that crafting skill by 1, each tech level having a separate... Dice que las habilidades de crafteo se incrementarán encontrando revistas, que las habilidades incrementan la probabilidad de desbloquear recetas en ciertos puntos o ítems de calidad. And then, still... tecnología de acero será capaz de craftear un hacha de piedra azul. Lo que significa que tú automáticamente puedes craftear un hacha de hierro azul. Bueno,
Es que esto... range in the skill spectrum, which means that you'll be able to craft earlier gear at higher qualities. Perks will not be Esto te tienes que ir acostumbrando poco a poco según vas jugando y ver, porque hay gente que dice que es una mierda, hay gente que dice que le gusta, y yo hasta que no lo pruebe, pues... Yo lo que sé es que ya estaba acostumbrado a la otra y me gustaba la otra. Ya para que si algo está bien, yo no sé para qué cambiarlo. Podríais haber puesto más esfuerzo, creo yo, en haber mejorado otros tipos, otros aspectos, como lo de haber puesto NPCs o diferentes misiones o diferentes equipamientos o cosas así, y haberse enfocado en eso. O el final del juego, poner puesto un final en el juego en el que pudieras llegar un momento y pasártelo de alguna manera. Drinking water, rebalance, empty jars are gone. Eso está bien, ¿no? When you drink a water item, the jar will simply disappear, presumably being eaten by the player. Esto es que puedes beber agua, aquí puedes coger y construir esta mierda para recoger agua tú cuando llueve, tipo de forest. Esto está bastante bien. Y que puedes beber de los sitios automáticamente, luego lo dirá, ¿no? Así que está bastante bien. Vamos a ver un poco la 22. Es el mismo, tío. ¿Ves? En el 21, por ejemplo, en el 21 sí que hablan de que han metido nuevos trajes. Bueno, vamos a ver un momentito. Es que si cambiamos a la 22 ya nos quedamos. Most vehicles will smoke at 25% health and will burst into flames at 0% health, and below 0% health you have a chance for the vehicle to explode. On top of this, the effectiveness of repair kits has been decreased, no longer restoring all of a vehicle's health. Now they will restore a fixed amount, and Grease Monkey, the perk in the intellect tree, will give you 10% more health restoration with each rank. Oh, and bicycles will smoke when they break for some reason. I'm not sure how that works. There really shouldn't be much combustion going on there. It's pedals. Water simulation is up next. Water will now flow. Esto es muy importante porque quedaba fatal y es que no han sido capaces de arreglarlo. A ver, hay que probar si el agua, por ejemplo, ya funciona bien. Aquí aparentemente han programado otra vez todo el agua y no va a parecer tan mierdoso como parecía antes. Dice que ya flow into neighboring voxels, o sea que se expande. Bueno, habrá que mirarlo, porque ahí dice el agua ya no fluye o cae continuamente como un río o una cascada. Es que habrá que mirar cómo es que esto aquí dice una mierda y luego... Pero bueno, supuestamente han mejorado el agua. Aquí pues... Oh, madre, qué puto internet, de verdad. Qué puto internet. Next up, POIs. New points of interest are coming with 100 new locations, including, I think, 5 tier 5 POIs, 2 of which are prisons, and one of which is definitely the jewel of Alpha 21, the Vanity Tower. Fantastic looking modern apartment building, and we even see some interesting lights going on at the top there. We're also seeing hundreds of old POIs being updated to current standards, and the traders will have updated compounds complete with suspicious helipads that definitely don't have a purpose for later in development and definitely aren't going to be a form of fast travel. And the traders will now have doors on every side to make it slightly more convenient. Speaking of those traders, we're also getting trader changes, including a new trader stage system, which will be very similar to the loot stage and game stage systems. Trader stage will be governed by your normal progression and will control what items you find in the trader, so you shouldn't be finding any day one motorcycles anymore. Police cars, trucks... Así que pone. Dice art, cars, minivans, police cars, trucks, tractors, fire engines, semis, heavy machinery, forklifts. Bueno, todo esto que han metido, ¿no? Mejoras en las sombras de los cristales, la luz, los reflejos, algunos props que serán las cosas, ¿no? De indoor, outdoor, como así, lo que es decoraciones, pósters, un nuevo modelo de Ford, de Workbench, esto que son señales, carteles. Bueno, a mejoras
posters and pictures in new purposes. Mejoras como las spears. Esto también han mejorado las spears, que son las lanzas. Bueno, pues... Yo soy debate. Perk rebalancing. Sexuality removes. Han eliminado el Tiranosaurio Rex. Esto es Sexuality Rex. Y... han hecho que cada arma tenga sus propias skills, ¿no? Para subir la experiencia. Pues muy bien. Esto no me interesa. Entity Activity Throttling System. También pueden update less frequently. Bueno, la actividad de los zombies, ¿no? Supongo que... ¿y aquí? Chunk Reset Option Default is disabled. The web de 7 days. Es que estas mierdas de verdad me importan bastante poco. A ver, de primera, ¿no? De primera, luego a lo mejor te sorprenden, pero parece que es una pollez. Lo que me importa es, coño, que hagas que la experiencia sea mucho más inmersiva y que le metas más contenido. No me importa si que sé, no está tan bien reflejado a lo mejor una ventana o... En fin, me está cabreando ya esto, así que lo voy a quitar. Y vamos a ver el 22, que aquí es lo que ponían... Tengo que decir que han metido, también no lo dice en el vídeo, pero hemos visto que van a meter como algunos nuevos trajes. A ver si encuentro luego el vídeo y lo puedo poner. Pero nuevos trajes, nuevas armaduras para la 21. Por lo menos un par de ellas sí que he visto. Bueno, esto dice que es para la 22. This new player model, which looks better than what we currently have anyway. One of the outfits we saw was this desert gear, which is made of various parts. Desert gear. Vale, Desert gear no lo había visto, o sea que no debe ser esta la que incluyan. Pues está guapo, Zombies. You can't actually though. We also have the Hoarder outfit. No tiene mierda el tío encima, joder. Madre mía, ¿que no llevas ahí? O sea, vas con ese traje, pero luego necesitas todas las cosas que lleva el traje. Este está guapo también, Lumberjack. Esto, que no sé si se refiere al... Coña. No sé si se referirá al propio traje. Dice Common en Alpha 22, no incluye en Alpha 21, Alpha 22 o Beyond. Vale, Raider Bandit. Me imagino que se refiere al bandido, aunque sea con el traje y tal. Me refiero que ya van a incluir bandidos en el 22, o eso es lo que quieren hacer. Cosa que deberían haber hecho para el 21, o por lo menos es lo que todos esperábamos. Esto sí que va a ser importante, que metan bandidos. Que metan bandidos y que tú puedas tener cierta relación con ellos, buena o mala, y puedas interactuar con más gente, porque ese es el único puto humano que hay ahí, y el vendedor, que siempre está ahí metido detrás del mostrador, como comprenderás, no crea una inmersión real. No sé. A mí me parece que los juegos que son de single player y que no hay nadie más, no da sensación de apocalipsis, la sensación de que estás tú metido ahí en un mundo. The best Alpha 22 asset by far is this dead guy. I think he's cool. We also saw some concept art for Concept art, vale, está muy bien. Vehículos nuevos, que son un poco más realistas, en plan de que los ha creado de la nada, ¿no? Aquí esto parece una taza en váter, el asiento. No es por nada. Y eso está todo guapo, este coche. Ah, está bien, está bonito. Also pretty interesting, although I would imagine they're going to is a high resolution of, no sé qué before we ever actually see them. So it's pretty much point. Bueno. To show us that buttons are there to press. Glass shader, pero esto debería estar, ¿no? En el Alpha 21 ya, lo hemos leído, como que va a estar en el Alpha 21. And Noah's bunker. Basically the HQ for the bad Eso está bien también. Todavía me ponía que llevo 500, 600 o 700 horas jugando al 7 Days Today. Eso está guapo también. Eso está guapo. Para los que looteos, las forjas, máquina para vender y tal, están guapillas. Y hay sitios que me meto ahí a lootearlos y tal, y digo, hostia, es que juraría que no estaba bien nunca. Ya tiene bastante variedad. Eso está muy bien, ¿verdad? Que pongan más objetos y que te da la sensación de que estás entrando a sitios que no habías entrado antes. Lo de la doble puerta y disparar entre ellas, ya no sé si lo he comentado antes, pero eso ya está para la 21 también. O sea que está, bueno, está bien.
Esto de la luz, esto que son invernaderos pequeñitos donde puedes plantar. Nuevos vendedores, está bien también. Esto de todas formas, si buscas bien mods y tal, te puedes encontrar estas cositas y no tienes que esperar a ningún alfa para muchas de estas cosas. Pero bueno, igual te pueden fallar cuando las metes, las incorporas dentro del juego, te pueden dar fallos y errores y tal. Yo tengo unos cuantos mods y me funciona bien. Pero claro, hay algunos mods que... Bueno, supongo que nuevas armas. Genius. We got some flags. They're pretty neat. Although we saw even more doors. If you didn't get enough doors last time, there's even more of them now. Yay. We did get some non-drivable vehicles like these construction vehicles and these trucks. Get it, guys? The fire truck says boob. Ha 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 hee hee ho ho. Boobies. Moving on. We got a closer look at the sign for the Dukes. Bueno. Apologies if eso está guapo también, casino. Bueno, estas son muchas especulaciones, ¿no? Pero bueno, está guapo. Lo importante que hay que ver. Aquí no lo pone. Esto es lo importante. Esto es lo más importante de todo esto. Mayo de 2023. Dice, durante el alfa 21 de Livestream, Rick Huning, el cofundador de FanPimps, confirmó que confirmó un lanzamiento del alfa 21 en mayo de 2023. Y estamos a 17. Lo que juraría es que había leído también el día y todo, pero bueno, ahí ya puede que me haya flipado, pero juraría haber leído un 20 y algo. Pero bueno, así que bueno, estamos impacientes, chicos.